Ok. Bueno, Señor, te damos nuevamente las gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque, Señor, estamos expectantes de que sigas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias por ejemplos como el de Abraham, que te creyó y que sigue todavía siendo el ejemplo de un hombre con imperfecciones, con errores y a su vez también con grandes aciertos que pueden representar el día de hoy para nuestras vidas, el imitar su ejemplo. A fin de cuentas de que podamos creerte, que nuestra fe está puesta solamente en ti, Señor. Gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros puedas hablar de manera tan personal, tan particular, porque estoy seguro, Señor, que para cada uno de nosotros, Señor, estamos recibiendo, Señor, cada cual verdad que se va sentando de manera personal en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues esta sesión le he titulado Fe Activa. Fe Activa. Y vamos a abordar prácticamente todo el capítulo 14 del libro de Génesis. ¿Ok? Presta atención aquí en pantalla, vamos a ver este video a continuación. Como creyentes, nuestro andar con Dios debe afectar a quienes están alrededor. Nuestras vidas deben reflejar nuestro compromiso con Cristo. Pero a veces somos tímidos al exhibir nuestra fe, especialmente si hemos fallado antes. La historia de Abraham puede ayudarnos e inspirarnos. En Génesis 14, Abraham muestra su fe de una manera sorprendente. Cuando anteriormente enfrentó el hambre, Abraham respondió en temor y viajó a Egipto. También hizo que Sarai mintiera sobre ser su esposa porque temía al faraón. E hizo todo esto después de recibir la promesa de Dios. Pero Génesis 14 muestra un lado diferente de Abraham. En vez de huir de peligro, Abraham se enfrentó al mismo. Persiguió a un gran ejército y rescató a Lot de su cautividad. Y Dios le concedió una milagrosa victoria militar a pesar de su pequeño ejército de 300 hombres. La promesa de Dios de que Abraham sería de bendición a las naciones comienza aquí. Esta historia nos lleva a preguntarnos, ¿es nuestra fe visible a otros? ¿Refleja en nuestras vidas la obra de Dios? Acompañemos a Abraham mientras él exhibe su fe de una manera sorprendente, una vida que nos inspirará a testificar sobre la obra de Dios en nuestras vidas. La semana pasada tenemos que hablar que terminamos el capítulo 12 y observábamos que nuestro personaje cometió errores, ¿verdad que sí? Cometió de hecho un grave error que esto representó también involucrar a otros. Y nos llevamos todos como enseñanza que cada vez que cedemos frente a la duda, frente al temor, terminamos involucrando a más, ¿verdad? A terceros. Y en este caso Abraham involucró a su esposa, involucró también a todo el entorno en el cual esta mentira lo llevó a que prácticamente por salvar, como decimos, el pellejo, pues Faraón no lo asesinó o no se cumplió lo que de alguna manera era por sentido común cultural, lo que aquel tiempo representaba. Regresa. Y antes de entrar al capítulo 14, bueno, tenemos que hablar en contexto del capítulo 13. Y no necesariamente vamos a ver el capítulo 13, no porque no sea importante, sino porque lo he decidido resumir para que nos dé pauta a lo que hoy vamos a abordar del capítulo 14, ¿sale? Entonces, en el capítulo 13 prácticamente te voy a platicar de manera general lo que acontece en el capítulo 13. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a ver ya, la razón de ser del 14, ¿sale? En el capítulo 13 aparece en escena, ¿recuerdas? Uno de los acompañantes de Lot, familiar de Abraham, que era Lot, su sobrino. ¿Recuerdas de ese dato? ¿Sí? Que lo acompañó en esa travesía. Bueno, en el capítulo 13 vas a ver cómo por cuestiones de tierras, por cuestiones, digamos, de funciones, hay una decisión. Lot decide, o mejor dicho, Abraham es el quien decide separarse de Lot.
Sí, ojalá y tengas la oportunidad de leer el capítulo. Y entonces eso representa que Lot va a ir a una tierra cercana a una de las ciudades que ahorita vamos a ver. Y Abraham toma otro rumbo, por así decirlo. Entonces, a grandes rasgos, el capítulo 13 habla de esa separación que hubo con uno de sus sobrinos llamado Lot. Bien, ahora, ese es el contexto donde vamos a entonces hablar del capítulo 14 y vamos a dar lectura a los primeros 16 versículos, ¿sale? Si me acompañas con tu Biblia, vamos a leer el capítulo 14 del libro de Génesis, del versículo 1 al versículo 16, ¿sale? Versículo 1 dice: en esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Eleazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Bizna, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Sebner, rey de Seboín, y el rey Bela, también llamado Zoar. Los primeros dos versículos dices, qué nombres tan raros, ¿verdad? Bueno, son nombres de aquella región, pero el primer dato importante que quiero que te percates, estamos hablando de 4 versus 5 reyes. Fíjate, vamos a verlo. Nuevamente, ahí presta atención, si quieres tú puedes ir así anotando, subrayando. Dice el verso 1, en esos días estalló la guerra en la región. Amrel, rey de Babilonia, di conmigo 1. Arioc, rey de Eleazar, di 2. Kedorlaomer, rey de Elam, 3. Y Tildal, rey de Goim, di 4. ¿Cuántos hay? 4 reyes luchan contra Bera, rey de Sodoma. Di conmigo 1. Por cierto, Sodoma, la región donde, ¿te acuerdas del contexto del capítulo 13? Lot se asienta, ¿sí? Bueno, Bizra, rey de Gomorra. Di conmigo 2. Sinab, rey de Adma, número 3. Sember, rey de Seboim, 4. Y finalmente rey de Bela, también llamado Zoar, número 5. Hay una lucha. Y fíjate lo que dice ahora sí el versículo 3. Entonces ya estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos encontrando 5 reyes, 4 reyes que se van a levantar en guerra contra 5 reyes, que ahorita nos va a decir un poco más el texto por qué. Dice, este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto, durante 12 años. Habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Versículo 5, un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los hutitas en Am, a los semitas en Sebkitareim y a los oreos en el monte Seir, hasta el Parán, al borde del desierto. Versículo 7. Luego dieron la vuelta y llegaron a En-Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también los amorreos que vivían en Hases Tamar. Versículo 8. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Verso 9. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amrel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5. Versículo 10. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Versículo 11. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso de su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículo 12. Presta mucha atención, porque toda esta reseña histórica, ¿sabías?
Más adelante lo voy a comentar, quiero que veas esta imagen. La misma historia, historia del mundo antiguo da evidencia de que ese evento sucedió. Fíjate, qué interesante. La Biblia es fiel, dicho sea de paso, ¿cuánto sabemos? En todos sentidos. No es solamente una literatura que le podemos atribuir como literatura religiosa. Pues ¿qué crees? Es precisa aún en acontecimientos como estos. Bueno, todo esto para llegar ¿a qué? Para llegar al versículo 12, seguimos aquí. Presta atención, también capturaron ¿a quién? A Lot. Por eso era importante hablar un poquito del contexto del capítulo 13. Que por la separación que tuvo con Abraham de entre sus tierras, se estaban peleando, ¿verdad? Sus pastores o sus, digamos, los que hacían las funciones de las tierras, decidieron separarse en territorios. Es decir, tú por tu lado y Abraham por su lado, Lot por su lado. Ahora, cuando Lot llega y se asienta en Sodoma, pasa, obviamente se asienta antes de que sucediera esta guerra de estos reinos, de estas ciudades, ¿sí? Y ahora entonces en el versículo 12 nos va a decir qué es lo que pasa con Lot. También capturaron ¿a quién? A Lot, el sobrino de Abraham, que vivía ¿en dónde? En Sodoma. Y se llevaron todas sus pertenencias. Versículo 13. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol, Aner, eran aliados de Abraham. Antes de leer los versículos siguientes, quiero que preste atención de quién estamos hablando, ¿sí? Para que esto te sorprenda en el sentido de lo que a lo mejor sí conoces el pasaje y sabes lo que viene, ¿verdad? Pero si tú no lo conoces, creo que este dato te va a ayudar a entender cómo estaba la condición, es decir, contra quién se estaba enfrentando Abraham. Bueno, pues déjame te digo que resulta que esto que leímos, los primeros 11 versículos, nos hablan de estas ciudades, de estos reinos, de estas provincias, que aunque verdad cuesta trabajo su pronunciación, porque tienen obviamente una raíz en un idioma y un sentido muy diferente al nuestro. Pero lo que quiero resaltar es que hablan de los refaítas, los hutitas, los semitas, ¿sabes? No eran una raza común. Estamos hablando más ni menos que estamos hablando de gigantes. ¿De qué? De gigantes. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas naciones prosperaron, dieron descendencia, y en misma referencia del Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio, nos dice cómo eran, o sea, agrega referencia de cómo eran estos hombres. Mira, ¿dónde aparece? Te traigo dos referencias inmediatas. Por ejemplo, una es Deuteronomio 2, 10 y 11. Fíjate lo que dice. Una raza de gigantes conocida como los semitas, estos uno de los que estábamos hablando que participó, que eran raza de ¿qué? De gigantes. Vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, fíjate lo que dice la Biblia de esta raza, altos y ¿qué? Y numerosos como los anaseos. Otra raza de gigantes. A los semitas, que este es otro que leímos, que era de esta descendencia, y los anaseos también se les conoce como refaítas. Dice, aunque los moabitas los llaman emitas. Y estos también eran considerados de igual manera como personajes muy, muy peligrosos, por así decirlo. Mira, otra referencia también está en los versículos 20 de este mismo capítulo, versículo 20 y 21. Mira lo que dice. Antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de los refaítas. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitos los llamaban somboseos, también como eran fuertes, altos y ¿qué? Y numerosos como los anaseos. Pero el Señor destruyó a los refaítas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Bueno, eso es solamente una referencia de que estas que habían capturado a Lot,
que habían despojado todo eso. Estamos hablando de unos, aunque todavía no se conocía ese término, eso fue hasta mucho tiempo después, pero eran, por así decirlo, bárbaros, ¿sí? Tremendos. Ahora, regresamos a la referencia donde nos estábamos leyendo, versículo 14, ¿sale? Ok, entonces ya vimos quiénes, con quiénes, por así decirlo, está tratando Lot, quiénes son los que se los llevaron, por qué eran conocidos. Y ahora, cuando Abraham se entera, bien, vamos a ver lo que pasa. Versículo 14, ahí en tu Biblia. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Si recuerdas lo que dijo el comentarista que introdujo este video, esta sesión, lo está diciendo que realmente era muy poco. 318, no sabemos el número exacto, frente a una multitud. O sea, estábamos hablando de desventaja. Y 2, estamos hablando de gigantes, ¿recuerdas? Estamos hablando de gente bárbara. Y dice el versículo 15. Bueno, terminamos el 14. Entonces, fíjate, tomó 318 y los persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Versículo 15. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham, verso 16, recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. ¿Sale? ¿Cómo se llama esta sesión? Fe, ¿qué? Activa. Más de uno ha escuchado a veces que la fe simple y sencillamente es creer, ¿verdad? Es decir, yo creo y ahí tan se acabó. Y cuando entendemos eso, a veces nos llega a pasar que se trata de decir, yo me duermo en mis laureles, ¿no? Y yo me acomodo, como decimos, y que Dios se encargue, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Fíjate que esa interpretación muchas veces dista de muchas actitudes de lo que encontramos en personajes bíblicos, incluyendo a Abraham. Porque recuerda, nuestro personaje viene de un grave error. Génesis capítulo 12. Una decisión que le costó, ¿verdad? Casi, bueno, ya no voy a redundar más. Pero a lo que voy es que vimos cómo Abraham ahora tiene la oportunidad de que nuevamente su fe pueda salir adelante. Es decir, pueda realizar una tarea que quede grabada o que quede mencionada, por algo lo tenemos y por algo lo estamos leyendo, en esta nueva oportunidad que Dios le está concediendo. Ahora, Abraham tiene la oportunidad de reaccionar de manera como cada uno de nosotros estamos llamados a reaccionar frente a las dificultades, frente a lo que ahora Abraham está experimentando, que es que uno de sus sobrinos esté secuestrado. Ya no estamos hablando del mismo Abraham. ¿Notaste algo diferente? ¿Sí notaste algo diferente? ¿Qué notaste diferente? Bueno, yo noto un Abraham que inmediatamente se dispone a la acción. Y esa es la diferencia. La fe que Dios nos llama a tener no es pasiva. Di conmigo, es activa. Se activa mediante la creencia de que Dios puede hacer la diferencia. Mira,
Y si ya empezamos a analizar cómo fue esa decisión, pues estamos hablando de que Abraham estaba en desventaja, ¿cierto o no? ¿Por qué? 318, ¿no es ventaja? No, es desventaja. Gigantes. Muchos dicen que a fin de cuentas los que nacidos en casa, los que estaban adiestrados, pues de alguna manera estaban adiestrados de una manera muy, vamos a decirlo así, artesanal, muy rudimentaria. Mira, este retrato, este es un retrato de lo que alguien ilustró de manera, utilizando el contexto histórico de cómo eran las armas, de cómo eran aquellos tiempos. Pues casi estamos viendo como a nuestra imaginación arcos y flechas, ¿no? No estamos viendo grandes espadas, metales tallados, nada de eso. Solo eran palos, piedras, ¿qué más? Lanzas, etc. Pero a fin de cuentas, superaban los ejércitos de enemigos a Abraham. Y Abraham, mediante un plan, mediante una estrategia, mediante una acción que decidió hacer con los suyos, que lo acompañaron, lo vimos, atacó en grupos, se dividió en grupos y atacó durante la noche. Muchos dicen que era la única posibilidad de salir victorioso. Y mira, esto que ves a continuación es la ruta que Abraham, recuerdas el versículo 15, nos dice que Abraham los persiguió hasta el norte de Damasco, donde se encontraba esta región llamada Joba. Ahí lo ves, mira. Ahí donde está la A, espero se perciba, es donde se situó esta batalla. Ahí por eso están los 4 reinos, ahí están esas 4 coronas. Y de donde está ahí el punto de Dan hacia Damasco, todo eso, esos kilómetros, fue la ruta que Abraham persiguió. Estamos hablando de no, lo había dicho anteriormente, como ir a la tiendita de la esquina. Estamos hablando de un gran territorio, una gran distancia que Abraham realizó para realizar lo que hizo. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Versículo 16. Abraham recuperó todos los bienes. ¿Trajo a Lot o no? ¿O se murió en el intento? Lo trajo, lo consiguió. ¿Qué más? Sus pertenencias. Mira, era muy común en estos tiempos que los botines, ¿verdad?, se repartían. Es decir, parte para dejar huella de la conquista era arrasar, prácticamente robar, despojar a ese pueblo, a esa zona, para evidenciar que habían salido victoriosos. Pero Abraham trae consigo todo, recupera todo. ¿Quién crees que le dio la victoria? ¿Por qué crees que le dio la victoria? Si ya vimos que estaban en desventaja. Número 1, no eran tantos hombres, ¿sí? 2, se enfrentaban contra gigantes. 3, podemos decir que el ejército de Abraham era menos preparado que el resto. O sea, estamos hablando que tal vez por sentido común era mucho más probable que Abraham y sus nacidos en casa regresaran, o si es que regresaban, ¿no?, derrotados, ¿cierto o no? Y aquí es entonces donde quiero hacer la primera pregunta que encaja perfectamente en lo que tú y yo podemos estar viviendo el día de hoy. La pregunta que quiero hacerte es esta: en alguna situación que necesitabas que actuases en fe, ¿cómo respondiste? Si algo nos dejó la sesión pasada es que cada vez vamos a optar por tomar una decisión, ¿verdad? O le creemos a Dios o somos presos de la duda, del temor, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo estaba el camino de la sesión pasada? El que decía fe cada vez iba, ¿qué?, desapareciendo. ¿Por qué? Porque es por fe, no es por vista. Abraham, yo te pregunto, ¿respondió de una manera correcta?
¿Tú qué crees? No te veo convencido. ¿Tú qué crees? Algunos todavía dicen, ¿será? ¿No? ¿Qué? ¿Te acuerdas que dijimos? La fe es ¿qué? Activa. Y por creerle al Señor es porque vamos a tomar decisiones. Y porque vamos a confiar totalmente en lo que puede hacer. Muchos de verdad dicen que la actitud de Abraham era consciente de que estaba en desventaja. Era consciente de que lo superaban en número y de que el rival, por así decirlo, era mucho más fuerte que él. Pero en los versículos que acabamos de leer no veo en ningún momento que Abraham haya puesto en tela de juicio su decisión, es decir, no. Aquí se enteró, tu sobrino Lot está capturado. Y aquí Abraham actuó. Por eso vuelvo a repetir, no es el mismo Abraham del capítulo 12, que por miedo a la muerte mintió con el único propósito de salvaguardar su vida. Esa es la diferencia. Estamos viendo un aprendizaje en nuestro personaje. Nos estamos encontrando que Abraham no volvió a reprobar el examen. ¿Sabes algo hermoso que Dios nos da cada vez que tengamos la oportunidad de tener una prueba de fe? Nos da una oportunidad para creerle. ¿Estás identificando la oportunidad para creerle en este momento en tu vida? Tal vez no tienes trabajo. Tal vez los ingresos han disminuido en estos días por causa del contexto que todos estamos. Y ya te pusiste a pensar que lejos de seguirte desanimando y de renegar, y que es lo que comúnmente sucede con esas situaciones, a lo mejor es el examen que Dios nos ha estado enviando para poderle creer. Algo también hermoso en nuestro Dios, ¿sabes qué es? Que si reprobamos el examen, lo volveremos a pasar. No lo vamos a decir como por ahí me contaron, donde le hacen en algún lugar, ¿verdad? Que reprueban el examen y bueno, por ahí se arreglan con el profesor y de repente dicen, bueno, no vean a nadie, no volteen, ¿verdad? Ahí están. Aquí no sucede eso. ¿Reprobaste el examen? Bueno, vas a volver a tomar la lección nuevamente. Hace unos días, recuerdan que también en una serie, la verdad ya no recuerdo cuál fue, pero reflexionábamos en eso, que en nuestro contexto de pandemia, como congregación, como iglesia, nos preguntábamos, ¿y realmente pudimos aprobar la lección que Dios nos quiso mostrar en este tiempo? Cada vez la pandemia ya va, ¿verdad?, a la baja, o es lo que al menos se dice. Y la pregunta que yo me hago es, ¿sí aprendimos la lección? ¿Realmente aprendimos a depender de Dios? Lejos de todo lo que se vio y lo que evidenció esta pandemia. Yo creo que alguien dijo por ahí una frase preciosa en cuanto a la iglesia, que COVID-19 vino a tomarle la temperatura a la iglesia. ¿Cómo la halló el Señor? Bueno, pero yo de algo estoy seguro, si no aprendimos la lección, creo que estamos destinados a repetirla. No me agrada decirlo, no estoy diciendo, estoy deseoso de que una pandemia nueva aparezca. Yo no estoy deseoso de decir, ahora qué será la gripe del mono, qué será, o ¿cómo se llama? Sí, viruela del mono, perdón, yo estoy inventando aquí. Bueno, viruela del mono, etc. Yo no estoy deseoso de que eso suceda, pero si Dios quiere probar nuestra fe, no va a ser sentados en casa. No va a ser en la comodidad de nuestro auditorio, de nuestra zona de confort. La fe que no es puesta a prueba, dice Santiago, es una fe que no sirve. Dios le está enviando una nueva prueba de fe a Abraham para que reaccione como todos estamos llamados a reaccionar. Vuelvo a hacerte la pregunta.
en la situación que necesitaba fe, que actuaras con fe, ¿cómo respondiste? Sé honesto, ahí ponle mal, más o menos, no reprobado totalmente. Bueno, estamos en las manos de un Dios de gracia, que si te ha encontrado falto de fe, si te ha encontrado tal vez en incredulidad, Él mismo se va a encargar de empujarnos a que sigamos creyéndole. Segunda pregunta que quiero hacerte: ¿cómo se evidenció la mano de Dios en tus decisiones? Porque yo estoy seguro que cuando tú y yo tomamos una decisión que le está creyendo a Dios, no lo digo porque esto sea hipotético para mí, esto es una realidad para mí, pero quiero invitarte también a que tú lo descubras. ¿Sabes? Dios respalda. Eso es al menos lo que yo te puedo decir. En mi experiencia, cuando yo veo una evidencia de la mano de Dios en la toma de decisiones donde le estoy creyendo, ¿Dios qué? Dios respalda. Mira, esta congregación es un claro ejemplo de que hemos visto la mano de Dios en nuestra toma de decisiones. ¿Cuántos saben que cada año hacemos retos? ¿Cierto o no? Sí. Tú has sido parte de esos retos, sin excepción alguna. Tú has sido parte de esos retos. ¿Qué sería más fácil? Pues no hacer nada, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo no te metes en problemas? Sigamos, ¿no? Y podríamos seguir con cartulinas, no sé. ¿Sí? O sea, eso es lo más fácil, ¿o no? ¿Para qué nos aventuramos? ¿Para qué? Sí estoy dándome a entender. Pero cuando empezamos a tomar decisiones, empezamos a creerle: Señor, no sabemos. Ahorita estamos en medio del tercer reto del año. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y todos los retos anteriores son simple y sencillamente eso, evidencia de que crees. De la mano de Dios. Y eso es por decir algo, familia. Hay, creo, muchas cosas que podríamos contar y hablarte, a lo mejor cosas que no sabes, pero que hablan de la mano de Dios cuando decides creerle. Ahí, entre estas dos preguntas, yo quiero formularte una más, una que no está, pero una para que reflexiones en este momento. Estas dos están en tus hojitas, te las vas a llevar y vas a seguirlo reflexionando. Pero la que ahora te quiero decir entre estos, ¿cuál será la próxima decisión que estés tomando que demanda fe? ¿Y qué esperas que se evidencie a tu favor en la mano de Dios? ¿Cuál es la que ahorita tal vez te está diciendo? ¿Qué es eso? Y a lo mejor dice: Señor, me trajiste específicamente para que escuchara esto. ¿Para qué? Para que yo tome una decisión el día de hoy que demanda fe. ¿Vamos bien? Ok. Ahora entonces vamos a ver los siguientes versículos posterior a este pasaje. Entonces, ya recuperó Abraham, lo logró. Ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la evidencia de la mano de Dios en la decisión de Abraham? Pues que regresó con el botín, ¿no? ¿Qué más? Que le dio la victoria, que Lot está vivo. ¿Sabes qué hacían con los que se llevaban? Los mataban. Sobre todo a aquel encargado de la familia, o es decir, el líder de la familia, si eran mujeres, las violaban, ¿verdad? Las ponían como esclavas. A los niños, los niños eran lo mismo. El único que en su mayoría mataban era al varón, ¿sí? Bueno, vemos claramente la mano de Dios en la toma de decisiones de Abraham. Ahora, ¿qué pasa con nuestro personaje a continuación? Los versículos siguientes, 17 al 24. Ahí acompáñame en tu Biblia. Después, verso 17. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados,
Atención, aparecen dos personajes nuevos. El rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Mira, no era nuestra imaginación que decíamos que Dios le había dado la victoria. Aquí este personaje, Melquisedec, está constatando que ¿qué? ¿Quién le dio la victoria? Dios. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Versículo 21, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Versículo 22, Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrás decir: yo soy quien te enriqueció, Abraham. Versículo 24, aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Ener, Escol y Mamre. Wow. Entonces estamos entendiendo lo que pasó después de que Abraham regresa victorioso. Y aparece dos personajes, pero sobre todo voy a hacer énfasis en un personaje que es un misterio hasta el día de hoy. Bueno, entre comillas, porque en la Biblia, créeme, todo apunta a lo que está por venir. Y este es un personaje increíble. ¿Por qué? Porque su misma aparición en estos versículos, o en este capítulo, es decir, va a aparecer, va a desaparecer. Punto. No se vuelve a hablar de este personaje. Por ahí vas a encontrar un salmo donde se menciona también a Melquisedec. Eso es todo en el Antiguo Testamento. Y hasta el libro de Hebreos, donde recientemente, recuerdas que tuvimos una predicación de Hebreos, ¿sí? Anclados se llamó, donde les hablé acerca de cómo el autor de Hebreos hace prácticamente un contraste entre todo lo que proporciona el antiguo pacto versus Jesús y todo lo que es Jesús, contrastando, haciendo notar que Jesús es superior, línea por línea, que las personas, que los preceptos y que el sacerdocio, incluyendo, y ahí el personaje que habla el autor de Hebreos es Melquisedec, precisamente. Bueno, vamos a entender quién es este Melquisedec un poquito. Melquisedec, justicia y paz. Bueno, Melquisedec nos dice que era el rey de Salem. ¿Sí? Vamos a entender la etimología de por qué se le da esos nombres. Bueno, aquí los tienes. Melqui quiere decir que rey. Sedec, di conmigo, justicia. Y Salem quiere decir paz. Entonces, cuando hablamos Melquisedec, rey de Salem, estamos hablando de qué? Rey de justicia y paz. Eso quiere decir Melquisedec, rey de Salem. Y bueno, pues podemos decir mucho decir mucho en el sentido de lo que proporciona esta referencia de Melquisedec y con todo lo que trajo, pero no es mi intención el día de hoy ahondar en eso. Fíjate que ahorita en el Instituto Bíblico estoy impartiendo una materia que se llama Cristo en el Antiguo Testamento. Es muy interesante en el sentido de que percibes cómo la mayoría de los personajes bíblicos simple y sencillamente revelan
tanto en su obra como en sus principios, o como en su composición, o como en lo que está evidenciado en lo que hicieron, una sombra, por así decirlo, de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Y Melquisedec es uno de ellos, es decir, es asombroso. No tengo el tiempo para poder hablarte cómo podemos comparar toda la obra de Cristo Jesús con Melquisedec, pero Melquisedec es claramente una tipificación de Cristo. ¿Sí? Ahorita vamos a regresar a esto. Pero mira, ve estos ciclos. Dios bendijo a Abraham, ¿recuerdas? ¿Cómo lo bendijo? ¿Cómo bendijo a Abraham? A ver, quiero que te percates porque si no, no lo vamos a poder comprender. Dios le dio la victoria a Abraham, ¿cierto o no? Sí. Ahí está la bendición que Dios le da a Abraham en el sentido exacto del evento, ¿cierto? Y Abraham hace algo. Traía todo el botín, traía Lot, y aparece algo interesantísimo. Que Abraham le lleva la 10ª parte. ¿Te diste cuenta? Reina Valera dice diezmo. De hecho es la primera referencia, el principio de la primera mención de esa palabra. Para todos aquellos que dicen el diezmo es de la ley, pues esto es antes de la ley. O sea que el diezmo no es de la ley. ¿Le da el diezmo a quién? A Melquisedec. ¿Melquisedec qué hace? Bendice. ¿Te acuerdas de la oración? Que da sobre Abraham. Fíjate, es un ciclo que ¿qué? Que no se cierra. Eso fue en Abraham. Dices, qué bonito, qué padre, qué entendido, qué causa la fe. Pero en el siguiente esquema ya no está Abraham, ya no está Melquisedec, ya no está Abraham, ya no está Melquisedec, sino estás tú y están otros. Y Dios buscando hacer este mismo principio en ti. Ahora la pregunta es, ¿Dios te ha bendecido? Sí. Algunos por aquí, otros a lo mejor no tanto en este lado. Voy a preguntar otra vez, ¿Dios te ha bendecido? ¿Sí? Ok, contesta para ti, no me digas. ¿Cómo está siendo tu ciclo de bendición? Ahí está. Melquisedec representa ¿a quién? A otros. Y a lo mejor la respuesta de que a lo mejor tú no estás recibiendo bendición de otros es porque tú no has completado el ciclo. Todos en este auditorio hemos reconocido que Dios nos ha bendecido, de alguna u otra forma, ¿cierto o no? Y a lo mejor estás pensando, no, es que yo no tengo coche. Bueno, no solo bendiciones materiales, ¿cierto? No, pues no, o sea, todos incluimos. Dios te ha bendecido, claro que sí. Bueno, si tú quieres completar el ciclo, algo está faltando. Tú quieres también recibir la bendición de otros, completa el ciclo. ¿Se está entendiendo este diagrama? Sí. Haz que entonces lo que pasó con Abraham y lo que encontramos en este personaje llamado Melquisedec sea algo real en cada uno de nosotros. Ahora sí, entonces vienen las preguntas. Comparar y contrastar es lo que vamos a hacer a continuación. Tú contesta, ¿cómo bendijo Melquisedec a Abraham? ¿Sale? Vamos a entender qué es lo que hizo. Si es necesario, vamos a volver a leer ahí en casa, hazlo en casa y vuelve a reflexionar qué es puntual la bendición que Melquisedec da a Abraham. Segunda pregunta, ¿de qué manera se condujo el rey de Sodoma hacia Abraham? Si te diste cuenta, hay una clara distinción entre el rey Melquisedec, ¿recuerda? ¿Quién era qué? ¿Rey de qué? De Salem. ¿Y el otro rey de dónde era? De Sodoma. Estamos contrastando dos actitudes.
Y tercer pregunta, que también ahí está en tu hoja, ¿cómo respondió Abraham a estos dos reyes? ¿Sale? Lo vas a hacer tú. Vas a buscar que nuevamente puedas hacer una correcta aplicación del texto en estas preguntas. ¿Sale? Ahora, una vez que vemos estas preguntas tienen respuesta, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo está afectando o cómo afecta tu fe a quienes te rodean? ¿Cómo afecta tu fe a quienes te rodean? ¿Sabías que tu fe de alguna u otra manera ya está generando en otras personas una aceptación o un rechazo? ¿Cierto o no? Mira, si realmente estás caminando por fe, te digo algo, no puedes pasar desapercibido. O sea, preocúpate si realmente no estás generando ningún impacto. O sea, te lo vuelvo a repetir. Esto, seguir a Cristo, actuar en fe, vivir la vida cristiana, o te va a llover aplausos, bueno, de alguna manera, digo, que a veces es muy poco, pero sí te van a llover críticas. O sea, eso es lo que me estoy refiriendo. Preocúpate si estás pasando desapercibido, porque entonces algo seguramente no estamos mostrando. Porque el actuar y el vivir por fe siempre traerá un resultado, traerá una evidencia. O aprobación, vuelvo a repetir, o una desaprobación, rechazo total. ¿Cómo está afectando tu fe a quienes te rodean? Dicen, no, pues no está afectando. Pues te tengo noticias. Eres un cristiano incógnito. Pero si realmente dices, no te desanimes y dices, bueno, me están criticando. Bien. Me están rechazando. Sí, yo sé que no suena padre, ¿verdad? Nadie quiere eso. Me están dando más, como dicen, más los que se me oponen, ¿cierto? Que los que felicitan o que dicen, qué bueno, ¿verdad? ¿Te consideras como una bendición para otros? Y si haces, pues a lo mejor no es que seas tan una bendición. ¿Recuerdas el ciclo, verdad? Va otra vez. ¿Dónde estás tú? Arriba. ¿Dónde están otros? Hacia abajo. ¿Hacia dónde tienes que ejercer tu bendición? Hacia otros. Y de su misma manera, bueno, mira, tú estás aquí, a ver, levántenos sus manos, así aquí también señal de que siguen despiertos. ¿Ok? Ese eres tú. Ahora, haz tu mano hacia los lados. Esos son otros. ¿Te das cuenta? O sea, quiero que me ayudes a ejemplificar esto. Tú de manera personal, pero también tú te conviertes en otros para el que está al lado. Sí estoy siendo claro, ¿verdad? O sea, de los dos, y entonces como tú estás hacia otros, o sea, ese es el ciclo que nunca debemos de perder de vista. O vuelvo a preguntarte, ¿te consideras una bendición para otros? O a lo mejor eres un dolor de cabeza. No te lo van a decir, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen o que saben, ¿verdad?, que sus comportamientos, que sus actitudes no son aceptadas. Y es mucho más fuerte decir, no, pues así soy y los demás se friegan. ¿Sí estás conmigo? Ahí entonces creo que estamos perdiendo de vista el ciclo que Dios busca. ¿Dios te ha bendecido? Vuelvo a preguntarte, para que seas bendición.
Si entendiéramos este principio como iglesia local en todos los sentidos, te digo algo, muchos de los problemas que hoy, como toda iglesia, como toda comunidad de fe, se acabarían tantos de esos problemas. Entender que si Dios nos ha bendecido, es para bendecir su casa. En todos los sentidos. Y no hablo solamente de, traes el diezmo. No, yo estoy hablando, ¿sabes qué? Porque hay dones que cuando tú no los pones en ejecución, tú nos estás privando a todos los demás. Y eso no te convierte en una bendición. Hay cosas valiosas en ti que por eso Dios te ha puesto. Por eso, mira, analiza nuevamente el contexto de todos los dones que Dios ha dado. Todas las referencias de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en contexto de cuerpo. ¿Por qué? Porque no son para nosotros. Son para bendecir a otros. ¿Te consideras una bendición para otros? A lo mejor dices sí. Bueno, te quiero decir que puede ser todavía más de bendición. ¿Quieres ser de bendición? ¿Quieres ser más de bendición? Sigue bendiciendo. Sigue edificando a otros. Sigue rociando la fragancia. ¿Sabes qué dice Pablo en Corintios acerca de esto? Que se impregne el aroma de Cristo. Porque ¿sabes qué? Está en ti y está en mí. Y que se despierte eso, que vean y digan, no, lejos de en lugar de decir, no me quiero acercar a él, que digan, me voy a acercar. ¿Por qué? Porque cada vez que me voy a acercar voy a salir bendecido. ¿Vamos bien, familia? Ahora, vamos a terminar con la última parte de esta sesión donde vemos claramente, como te dije, la persona de Melquisedec. Y lo que está haciendo Abraham es una clara identificación de que este Melquisedec del que te hablo es una tipificación clara de la persona de Cristo. Por eso aquí este diagrama dice, es como Melquisedec. Y bueno, para que podamos contestar claramente esto, dices, ¿qué relación encuentro entre Melquisedec y Cristo? Es muy interesante y por eso te decía que es muy profundo y que a lo mejor en otra sesión o si estás en el instituto vas a poder conectar esta correcta ejemplificación de Melquisedec en la persona de Cristo. Pero a lo que voy, para que no te deje solamente así, te quiero decir algo que es bien interesante, simple y sencillamente en esta imagen. En el Antiguo Testamento, principalmente había 3 oficios. Di conmigo 3 oficios. Rey, di conmigo rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Ok, o eras rey, o eras sacerdote, o eras profeta. Pero no podías hacer, le hago de todo, no, eso no existía. Rey, sacerdote, ni tampoco de los que me siento, no, era, me siento rey, es rey, sacerdote y profeta, claro. Pues, ¿qué crees? En la persona de Cristo hay uno, que sí pudo ser los 3. Que es rey, que es sacerdote. Bueno, te lo voy a decir porque Jesús es rey de reyes y señor de señores. Profeta. ¿Por qué? Porque fue el primer enviado de Dios al mundo. ¡Wow! Y porque todo lo que dijo se cumplió y lo que aún falta por cumplir se va. Pero ahora quiero resaltar el sacerdocio, que es lo que nos trae Melquisedec. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios eligió a una tribu específicamente para esta función. ¿Alguien recuerda qué tribu era? Leví, muy bien, estrellita a los que contestaron. Descendientes de los que van a ser obviamente parientes de Abraham, ¿verdad? Ya estamos adelantando. Pero bueno, ahí lo tienes. Los levitas.
Y Aarón y sus hijos eran destinados para esta función llamada sacerdotal, enfocados a las cuestiones del templo. Bueno, vemos las genealogías que presenta tanto Mateo como Lucas en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que Jesús no puede ser sacerdote porque no proviene de la tribu de Leví. ¿Cierto o no? Ah, caray, pero tú dijiste que Jesús fue rey, profeta y ahora estás diciendo que es sacerdote, pero tú mismo te estás contradiciendo. ¿Por qué? Porque no viene del orden que Dios declaró que era Leví. ¿Quién me dice, quién se quiere ganar otra estrellita en esta noche diciéndome de qué tribu provenía el Señor Jesucristo? De hecho, lo dicen, de la tribu de estrellita. El león, de hecho, el león de la tribu de Judá. Y ahí entonces dicen, bueno, no puede ser sacerdote. Pues, ¿qué crees? El autor de Hebreos lo dice claramente y hace referencia precisa a este personaje de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Abraham le trae los diezmos y él hace la función de bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no viene del orden de Leví, viene el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es superior al de Leví. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí lo tienes. Por eso Jesús es superior al de Leví. Su sacerdocio es perfecto, porque no solamente fue el que ofició el sacrificio. Recuerda que Jesús vino a cumplir prácticamente todos los términos del antiguo pacto y fue el sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio. Wow, pues entonces eso es impresionante. Bueno, ahora quiero llevarte a este punto. No necesariamente lo vamos a leer, pero aquí es donde te digo que ojalá tengas la oportunidad de leerlo en casa y que puedas percatarte de lo que te estoy diciendo, como el autor de Hebreos menciona esta clara evidencia de lo que ahora podemos decir. Claro que sí, Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Sale? Bueno, ahora ya para ir terminando esta sesión, quiero terminar con estas preguntas. ¿Cómo se compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico? Bueno, espero que tú puedas contestar con lo que acabo de comentar, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo debería afectar la manera en que vivimos el sacrificio? Porque Hebreos puntualmente, en el pasaje que te dije, en el versículo 27, dice que Cristo se ofició una sola vez y para siempre. Y prácticamente todo en función de la obra del sacrificio del Antiguo Testamento se ve claramente evidenciado en Cristo Jesús. La gran diferencia, que este sacrificio fue una sola vez. Wow, alguien dele un aplauso al Señor. Entonces, ¿tú crees que eso no debería de afectar nuestra manera de vivir? Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo buscamos la manera, porque esa es nuestra tendencia? No, como no fue suficiente, pues yo le agrego, ¿no? Penitencias, ¿no? Me abstengo, ¿verdad? Me lacero, ¿no? Porque entre más me duela. ¿Tú crees que le tengamos que abonar algo más? Me voy corriendo descalzo. Bueno, ya no quiero meterme en comentarios, pero sí estoy dándome a entender, ¿verdad? Claro que sí. Familia, hay muchos ejemplos bíblicos que puedes pensar o podemos pensar en donde Dios usó personas o eventos aparentemente insignificantes para transmitir verdades eternas. Ojalá y tú puedas hacer una lista. Pero todo es lo que estamos observando. Melquisedec se considera un personaje insignificante, aparece aquí y ya no lo volvemos a ver. Pero la persona de Melquisedec es vuelvo a repetir, un claro ejemplo de aquel que iba a venir, ese rey de justicia, ese rey
de paz. Claramente en la persona de Melquisedec se ve evidenciado Cristo Jesús. Te voy a invitar que te pongas en pie. Pero recuerda lo que dijo Pablo. Primeramente comienza haciendo morir lo terrenal. En pocas palabras es: muero a lo que aparentemente me domina, y adopto, Pablo lo dice, y te vistes del nuevo ser. ¿Qué estoy diciendo puntualmente? Lo que quiero llevarte ya para finalizar. El poder bendecir a otros es hacer morir en ti algo para poder dar a otros. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, ¿qué estoy tratando de decir? La misma palabra nos da evidencia que el vivir en esta fe activa no es vivir de manera egoísta, no es pensar solamente. Se trata de mí, de las cosas que me interesan, de lo que yo ya soy salvo, ¿verdad? Pues los demás que se rasquen, ¿no?, por sus propias uñas. La vida de fe activa es en relación de cómo puedo bendecir a otros. Llévatelo siempre. Cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos muestre nuevamente cuántas cosas nos ha bendecido, de qué cosas nos ha dado, de qué cosas nos ha facultado, cuántas cosas en nosotros están siendo desaprovechadas por nuestra misma negligencia, porque el no servir y compartirlo y mostrarlo, bendición a otros, no solamente al cuerpo de Cristo, a otros en tu familia, estamos siendo egoístas. Señor, ayúdanos entonces a seguir confiando y creyendo que el mayor paso de fe que damos, Señor, primeramente será porque te creemos y de ti veremos el respaldo. Y así como Abraham lo vio, Señor, no se quedó con todo. Pudo probablemente quedarse con todo, pero nunca fue su intención. Sabía quién le había dado todo, y como sabía cuál es la fuente, él se desprendió, y eso trajo consigo bendición. Y por eso decimos: aquí comienza el cumplimiento de las promesas de Abraham. ¿Sabes, familia? Llévate esto. ¿Cómo comienza a cumplirse las promesas de Dios en tu vida? Cuando empiezas a obedecerle y serle fiel. Tal vez eso está faltando hoy en día. Todo el mundo quiere que las promesas sean ya. Yo te pregunto, ¿cuánto obediente y fiel estás siendo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que está por venir, y gracias porque sigues hablándonos puntualmente a nuestro corazón. Te damos a ti toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.